Baruch Hashem por esta linda oportunidad de poder seguir compartiendo con ustedes las enseñanzas de la Torá. Saludamos de manera especial a los miembros de la Quejilá Efraimita Baraquel aquí en la ciudad de Cali. Estamos cerca al acueducto de la Reforma. También saludamos a las personas que nos acompañan de otras comunidades y otras partes del país en ese estudio de la Torá, esperándolos e invitándolos siempre a que lo que compartan, lo que aprendan, lo compartan con los demás. Es muy importante que en ese tiempo podamos compartir la Torá y ser luz en medio de las naciones. La parashá que corresponde en esta oportunidad es la parashá Bo. Recuerden que estamos hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuál es el proceso en la parte parashat, en la parte shab, de la Torá, que es el primer nivel de estudio de la Torá? La parte literal nos están hablando de que el pueblo de Israel estuvo preso en Egipto, esclavo durante 400 años según una profecía que el Creador estableció a Abraham Avinu en el capítulo 15 y el capítulo 15 del libro del Bereshit, o llamado por muchas personas como Génesis. Y también vamos a tratar de mirar que dentro de este proceso hay unos códigos internos que tienen que ver con nosotros. Usted se preguntará, pues eso tiene que ver con Egipto, no conmigo, y resulta que Egipto tiene que ver con su cuerpo, Israel tiene que ver con su alma. Entonces, eso es una simbología de hechos que sí sucedieron, pero que en el fondo estaban tratando de enseñarnos otro tipo de situaciones que vamos a tratar de ventilar en esta parashá, con la ayuda del Creador. Así que recuerden, estamos aquí en la ciudad de Cali, cerca al acueducto de la Reforma, en la ciudad de Cali, Colombia. Y invitamos a las personas nuevamente que compartan por política de YouTube, que compartan estos videos con otras personas. Entonces vamos a ir a la parte de la parashá que nos corresponde. Estamos en el libro de Shemot, capítulo 10, verso 1, el capítulo 13, verso 16. La Haftará en el libro de Yirmiyahu o Jeremías, capítulo 46, del 13 al 28. Y la Brit Hadashah o el Código Real, Romini o Romanos, capítulo 9, del 14 al 29. Vamos a orar al Creador pidiendo su guía para que podamos entender la Torá y para que sea de bendición para ustedes. Baruch atah Yahvé Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Yahvé, por tu bondad, por el privilegio de hablar de tu Torá. Permite que la Torá haga parte de nuestra alma, que despierte nuestra neshama y que sea luz en medio de nuestras vidas y también para con nuestro prójimo. En el nombre de Yeshua, Toda Gavá vino. Amén. Vamos a leer la Torá. Baruch atah Yahvé Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol, hamamim benatal anu de Torato. Baruch atah Yahvé noten haTorá. Dice así la Torá en el libro de Shemot, capítulo 10. Vayomer Adonai et Moshe bo el Paro ki ani lechnedachti et levo. Y le dijo el Eterno a Moshe: ve al faraón, pues yo endurecí su corazón y el de sus siervos para mostrarles mis señales, y para que cuentes en los oídos de tus hijos y del hijo de tu hijo lo que hice en Egipto con las señales que puse ante ellos, para que sepan que yo soy el Eterno. Entonces estamos hablando, Baruch Hashem, de lo relacionado con, les decía, la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo el Creador no utilizó una estrategia militar para la libertad del pueblo de Israel, nuestros ancestros, sino que utilizó una estrategia espiritual para enseñarnos a nosotros, en principio, que nuestros problemas los resolvemos de manera espiritual. A veces usted tiene dificultades en su trabajo con el jefe, tiene dificultades en su trabajo con sus compañeros, tiene dificultades con las personas, con el vecino, y lo que la gente hace es establecer contiendas, empezar a generar problemas, a tratar de solucionar los problemas generando otro tipo de problemas. Y Saulo nos dice en la Brit Hadashah, que nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados y potestades. Así que esta es una realidad que se va a presentar en esta parashá Bo. La parashá Bo significa ve, pero ahí hay un código interno que yo quiero que lo tengan presente en cualquier latitud del país en el cual usted se encuentre, en cualquier parte del país. Quiero que comprenda que todos nosotros venimos a esta era con un propósito espiritual, y que vivimos en medio, somos seres que somos de dos mundos, un mundo espiritual y un mundo físico. Tenemos una parte almática y una parte física
que se va a ver plasmado en esta parashá. Cuando nosotros hablamos de Israel y cuando hablamos de Egipto, estamos hablando que Israel representa el alma y que Egipto representa el cuerpo, que es la parte limitada de nosotros que de alguna forma a veces nos somete. Hay personas que están sometidas bajo el vicio, bajo la drogadicción, bajo el robo, qué sé yo, bajo los juegos. Hay personas que dependen de los juegos, apuestan la casa, apuestan todo lo que tienen, pensando siempre que les va a ir mejor, y eso se convierte en una esclavitud. Hay personas que son esclavos de la drogadicción y dicen que no pueden salir de las drogas. Hay personas que son esclavas del sexo, hay personas que son esclavas del trabajo inclusive, y cada persona a veces tiene una dificultad que le afecta y que le impide vivir una vida plena. Y eso es porque fuimos formados en esos paradigmas que nos generó la sociedad a vivir solamente para satisfacer nuestros deseos y nuestros deleites, ¿verdad? Y esto hace que el cuerpo nos domine las intenciones del alma. Hay gente que quiere ser buena, que quiere hacer cosas buenas, pero termina, dice Shaulo, haciendo cosas malas. Y eso, según la Torá y según los sabios de la Kabbalah, nos están explicando que eso es porque nosotros le hemos dado más prioridad a las cosas materiales, a satisfacer nuestros egos, nuestros deseos y anhelos, que a las cosas espirituales. Y por esa razón es que el mundo vive bajo un sistema de caos, donde la gente cada quien piensa por sí mismo, por su lado, solamente para satisfacer sus propias necesidades sin tener en cuenta al prójimo. Esa es una realidad que está plasmada en esta parashá. Así que espero que sea de bendición. Entremos para entender esta parashá, debemos entender también, primero, que nosotros vivimos en un mundo dual. La palabra bo significa ve, pero según la parte de los cabalistas, no digas bo, di ven. Y allí empieza a complicarse un poco la interpretación de la parashá. Porque la palabra ven es como si dijera ven al faraón, y es como si el faraón, el creador, perdón, hiciera las veces de faraón. Y tiene una interpretación interesante, claro que sí. ¿Por qué? Porque esta parashá, como les decía, tiene relación con las últimas 3 plagas, que son la plaga de las langostas, la plaga de la oscuridad y la plaga de los primogénitos, que son las últimas con las cuales se da el golpe final al faraón para que deje en libertad al pueblo de Israel. Para poder entenderla, como le decía, debemos comprender, hay unas situaciones interesantes de la parashá, relacionadas, por ejemplo, con la palabra bo. Quiero que lo miren antes para poder entender qué es lo que significa todo lo que estamos hablando. La palabra bo, ve en la Torá, está formada por la letra Bet y la letra Aleph. Esas 2 letras representan 2 mundos. El mundo fue creado, el mundo dual, que fue creado con la palabra Bet, con la cual se inició el texto hebreo que dice Bereshit bara bet Elohim. En el principio creó Elohim, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes los cielos y la tierra? Y lo creó con la Torá, con la palabra, con la Aleph y la Tau. Pero lo curioso es que este mundo de la Bet es un mundo dual. Por eso en este mundo en el cual estamos, es un mundo del positivo y del negativo, de la luz y las tinieblas, del hombre y de la mujer. Todo lo que hay en este mundo que nosotros conocemos es una parte dual, tienes una representación contraria. Por eso cuando fue creado el hombre, hubo necesidad de crear su antagónico, su contraparte, la parte que, si el hombre digamos que es positivo, entonces faltaría la parte negativa. Y si decimos que la mujer es positiva, entonces el hombre sería la parte negativa. Pero bajo ambos conceptos, 2, dual. La parte o la segunda situación interesante es que la letra Aleph es la primera letra del alefato hebreo y la letra Aleph representa la unidad. Entonces esta parashá nos está hablando de 2 mundos, del mundo de la dualidad y del mundo de la unidad. El mundo de la unicidad o la unidad es donde está el creador, es todo lo que fue creado antes de este mundo. Como ya hemos estudiado en las parashot pasadas, la unidad es donde está el creador. El creador es uno solo, no es ni 3, ni 2, ni 5, ni 10. El creador es uno solo, por eso el santo y seña o la identidad de nosotros como pueblo es el Shema Israel. Cuando le preguntan a Yeshua cuál es el más grande misbod o mandamiento, él dice Shema Israel, Yud He Vav Hei Eloheinu, Yud He Vav Hei Echad.
Y dice la segunda parte de la misma, Bebaktat et Adonai Eloja, Behol Nafseja u Behol Meobdeja. Amarás al Creador con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, la primera parte del Shema, de este primer gran mitzvot, es la unidad. El Creador es uno solo. Entonces, aquí, esta primera parte de la parashá nos está hablando de dos mundos: del mundo dual, que es el mundo en el cual estamos, y del mundo antes del mundo dual, que es el mundo de la letra Aleph, de lo que no había sido creado, donde está la presencia del Creador, está la parte anímica, la parte espiritual. Y esta es la parte en principio yo quiero que usted comprenda de esta parashá, porque el propósito de la parashá es que nosotros, siendo duales, lleguemos a impactar el mundo de la unidad. Lo que el Creador desea de nosotros es restaurar la primogenitura, restaurar nuestra alma para que nosotros podamos, escuche bien, poder afectar el mundo de la unidad, el mundo de arriba, el mundo espiritual. Por eso este proceso de restauración del alma de Egipto o la liberación de Israel de Egipto tiene como fin la unidad con el Creador. El propósito del alma cuando viene a esta tierra, cuando nacemos aquí, cuando vivimos en esta Arex, en esta tierra, el propósito es que nosotros, a través de la Torá, podamos despertar nuestra alma para dominar el cuerpo, pero con un objetivo claro, es que podamos estar, después de que lleguemos a la muerte, podamos estar en unidad, es decir, lleguemos al mundo Aleph con el Creador. Ese es el gran propósito de la Torá, y por esa razón es la importancia y la parte bonita de esta parashá. Los dos mundos, el mundo de la dualidad en la cual estamos, para luego llegar al mundo de la unidad, el mundo del tiempo Aleph. Recordemos también algo interesante y muy puntual. Cuando una pareja se forma y tiene relaciones sexuales, cuando van a concebir, el semen o el esperma del varón, al unirse con el del óvulo de la mujer, siendo ellos dos, forman un ser unicelular o una célula. Una célula que está unida por la información del varón y de la mujer. O sea que lo primero que se forma antes de la división celular, después de la concepción a las 24 horas, se forma un ser unicelular. Recuerde usted que la palabra célula en hebreo se escribe tat, la letra tat y la letra aleph. Permítame un segundo, vamos a tratar de escribirla. Quedando de esta manera. La letra taf y la letra aleph forman la palabra célula. Y esta representa toda la Torá, que es la letra aleph, con la cual se inicia, y la letra taf del alefato hebreo, con el cual finaliza. Entonces lo que el Creador desea es que nosotros, escuche bien, partiendo del mundo dual, lleguemos a ¿dónde? Al mundo de la Aleph. Este es el gran proceso. Porque un día, con la muerte, nosotros vamos a desprendernos del mundo dual y tenemos que venir al mundo de la unidad. Y la idea es que tengamos los méritos suficientes para que podamos estar en Ejad con el Kadosh Baruj Hu. Dicho sea esto, podemos entonces entrar a entender la parashá que nos corresponde hoy, la parashá Bo. ¿Qué es Bo? Ben. Es la redención, estamos hablando de la redención del exilio del primogénito del Creador. Según Shemot capítulo 4, 22 y 23, dice la Torá que el Creador le dijo a Moshe: presentes ante el faraón, vamos a leerlo. Mas tú dirás al faraón: así dijo el Eterno, mi hijo primogénito es Israel. Te mando que dejes ir a mi pueblo, a mi hijo, para que me sirva, mas si no lo permites ir, he de matar a tu propio hijo primogénito. Como vemos, el Creador está tratando de la restauración de la libertad
o la redención del hijo primogénito. Dice, si no dejas ir a mi hijo primogénito, que es Israel, entonces yo mataré a tu primogénito. De entrada, ¿qué es lo que podemos entender? Que aquí hay una lucha de dos autoridades. Una que está sometiendo la autoridad del faraón, el hijo, el primogénito del faraón y lo que representan. Recuerden que faraón era el máximo monarca de la brujería. Lo que explicamos en la parashá pasada, nadie salía de Misraim. La palabra Misraim significa estrecho. Y nadie era libre de Misraim. El que nacía, el que era esclavo en Misraim, moría en Misraim. Nadie podía ser libre. Y todo lo que sucedía en Misraim era manejado por los hechiceros, por los brujos, ¿verdad? Que de la parte espiritual manejaban la parte física. Pero desde el lado del Sitrahara o del árbol de la muerte, como lo explicamos en la Parashá Vaera. Entonces, para poder libertar a Israel, que es el primogénito de Kadosh Baruj Hu, tenemos que entender que aquí hay una lucha de poderes, una lucha de autoridades. Y hay que mirar si el faraón tenía o no tenía autoridad de someter a Israel o no, para poder entender esta parashá y poder hablar de la redención de Israel de Egipto. ¿Qué es eso de la redención? Para algunos será la salvación de Israel de Egipto. Y mucha gente hoy habla del término salvación, mi salvación. Yo soy salvo. Yo voy a estar con el Señor cuando muera. Y lo que están tratando de hablar, seguramente sin entenderlo, es que están hablando de la redención. El primero que habla de la redención del pueblo de Israel es el Creador. Hay una misbah relacionada con la redención, que es la misbah de Bejor, la redención del primogénito que se encuentra, dice en Bamidbar o Números, capítulo 8, verso 17, de la siguiente manera: todos los primogénitos de los hijos de Israel eran míos, tanto hombres como bestias, desde el día en que hería todo primogénito en la tierra de Misraim o de Egipto, santificando para mí a los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces, establece en la Torah que todo primogénito es del Creador. Pero además de eso, dice en el capítulo 18 también del libro de Bamidbar o Números, capítulo 18, verso 15, de la siguiente manera, que es la parte que nos interesa ahora: todo primerizo de la matriz, de toda carne que sea ofrecido al Eterno, sea de hombre o de bestia, será para ti. Pero redimirás al primogénito de hombre y al primerizo de animal impuro. Lo rescatarás a la edad de un mes por su precio, 5 ciclos sagrados de plata, que vienen a corresponder 20 jeras cada uno. Solo el primerizo del buey, del carnero y de la cabra no redimirás, son sagrados. Entonces, como ustedes pueden ver, el Creador estableció el proceso de el Pidin Habem, que es la misbah del rescate de los primogénitos. En este caso, Israel es el primogénito del Creador, así lo establece. Pero Israel como tal está sometido bajo otro imperio, está esclavo. Y lo que el Creador está haciendo con todas estas plagas es redimir al primogénito, liberarlo, pero además de eso, redimirlo como tal. Hacer la redención, salvarlo. Dice la palabra que Él los redimirá, los salvará, los sacará y los hará pueblo. En el libro de Shemot que estamos leyendo, la parashá, la primera parashá Shemot, nos habla acerca de esta gran realidad y este propósito de la Torah. Porque es el mismo propósito que el Creador tiene con nosotros. Él quiere liberarnos de todas el mundo virtual en el cual nosotros vivimos, donde nos enseñaron que lo más importante era el tener, era el hacer, más que el creer, más que el confiar. Es mucho más importante para la gente tener que ser. Es muy importante para las personas matarse la vida para tener un carro, una casa, una beca, llegar a tener respeto social,
que la gente los hable muy bien de las personas y por eso la gente se cuida mucho de lo que dirá el uno del otro y se olvidan del ser. Hay personas que tienen mucho dinero y todos creemos que son felices porque tienen lo que no tenemos seguramente. Resulta que a veces viven unas vidas de un calvario enorme, vacías, a pesar de que tengan muchas propiedades. Porque nosotros como personas somos más que materia, somos un ser espiritual. Entonces, el Creador lo que decía justamente es de liberarnos de todos estos paradigmas en los cuales nosotros nacemos en este mundo virtual, este mundo de la tierra, este mundo Eres. Y nos lo está explicando a través de esta parashá, conforme el modelo de la liberación de Israel de Misraim. Entonces, la parte interesante es que Israel, dice la Torá, que iba a estar sometido bajo otro dominio, y por eso el Creador viene a liberar, a restaurar. ¿Cuándo se dio esa situación? Vamos a mirarlo. Dice la Torá en el libro de Bereshit, en el capítulo 12, la parashá Led Lecha, de la siguiente manera: le dijo Hashem a Abraham, vete de tu tierra, de tu familia y de la casa paterna a la tierra que te señalaré, y haré de ti un pueblo grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Usted seguramente ha escuchado ya este texto. Y eso hace parte de un proceso de restauración de la simiente de Adán. Y dice el Creador que, como usted ya conoce, Abraham en su momento no era el pueblo de Israel, no existía pueblo de Israel, pero como tal fue llamado entre los caldeos, de Ur de los Caldeos, porque era un hombre diferente, un hombre íntegro y que creía en que realmente el mundo había sido creado por un ser superior. Y ese ser superior se acerca a él y lo llama. El Kadosh Baruj Hu se presenta ante Abraham y hace una promesa, y hacen un pacto entre los dos, una promesa, tanto que Abraham le cree al Kadosh Baruj Hu y sale de su tierra. Creo que esa parte usted la conoce. Pero ahora vamos a entender por qué estoy leyendo esto. Se preguntará usted, ¿se devolvió muchísimo? No, quiero explicarle por qué razón Israel tuvo que ingresar a Misraim, a Egipto. Porque la gente dice, ¿por qué tuvo que ir a Egipto? Y les decía yo ayer en la parashá a los miembros de la Kehilá Efraimita Baraquel, deben una respuesta diferente a aquella que era necesario que descendiera a Egipto para que se multiplicara. Porque en efecto, el pueblo de Israel se multiplica solamente en Egipto. Es decir, se multiplica en medio del mundo, se multiplica en medio de la dificultad, se multiplica en medio de los placeres también. Pero hay una situación muy interesante, y es que el pueblo de Israel se mezcló con los egipcios. Ya no solamente vivían en Goshen, sino que también vivían en otras ciudades de Misraim, de Egipto, y por esa razón en las plagas pasadas que vimos, el Creador no acabó con todo de una sola plaga, porque el Creador solamente quería destruir al primogénito de Egipto. Él no quería generar muchas plagas, pero el faraón, o en hebreo Paró, dice que él dijo, no conozco tu Elohim, a Mosé, muéstrame tu Elohim. Y entonces es cuando el Creador empieza el proceso de endurecer el corazón de Faraón para mostrar e ir destruyendo todas las situaciones, las creencias, las interpretaciones, las maneras de pensar, los credos, todas aquellas cosas que había formado el ser. Todo aquello que lo ha formado usted. Hay personas que han sido formadas bajo una visión de no creer en nada. Hay otros que han sido creados con la visión de creer en ciertas cosas. Hay gente que cree todavía en la penca de Jávila. Hay gente que todavía cree que la estampita detrás de la puerta es la que va a restaurar y que lo va a proteger. Hay gente que cree en el palo de Mayombe, cosas de la brujería. Hay gente que cree en muchas cosas y esa es la visión que pueden tener. El faraón tenía una visión también de la vida, y en esa visión no entraba el Creador. Sabía que había un Elohim, pero no sabía quién era. Y entonces empieza el Creador mostrándose hacia Faraón, y la única manera era empezar a quebrantar aquellas cosas que le generaban al Faraón confianza o firmeza. Y es la única forma en que esta persona o este personaje podía entender y saber que había un Elohim verdadero,
que era superior a él. A veces hay gente que dice, yo hasta que no vea no creo. Y a veces tiene infortunadamente que pasarle cosas para que la gente empiece de pronto a creer y a ver las cosas de un modo diferente. Les explicaba ayer acerca de una película que están pasando por Netflix acerca de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Para muchas personas la vida finaliza cuando morimos. Y resulta que no es así. Realmente arranca cuando morimos. Es un proceso diferente, como cuando nacemos. Hasta cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, creíamos que nuestro mundo era ese. Infortunadamente hoy las madres matan a sus propios hijos a través del aborto. Se alegran en Argentina, se alegran muchas mujeres porque han aprobado la ley del aborto, abortar en cualquier etapa de la gestación, en cualquier tiempo y por cualquier causa. Y eso es contra la Torá, eso es matar a sus propios hijos. Por eso la Torá habla que en esos tiempos los padres matarán a sus hijos. Y dice la Torá y dice el Talmud que es menor, el castigo que recibirá el asesino, porque el asesino matará a los hijos de otra persona, que aquel que mata a sus propios hijos. Así que, infortunadamente, hablando de esto, hay muchas personas que tienen una manera de ver la vida. Y cuando nosotros estábamos en el vientre de la madre, para continuar, pensábamos que ese era nuestro mundo. Cuando nacimos acá, empezamos a vivir un mundo totalmente diferente, nuevo para nosotros, donde dependemos exclusivamente de nuestros padres. Pero cuando morimos, pasamos nuevamente a un nivel espiritual donde lo que nosotros hayamos hecho acá es los méritos o son las herramientas para yo poder hacer parte de ese nuevo mundo, poder disfrutar de él o poder afligirme en él. Y en esta película de Netflix hablan acerca de muchas personas, médicos inclusive. La primera parte el primer episodio que nace de esta película es de una doctora. Ustedes saben que los doctores son formados con el propósito de simplemente creer en método científico, lo que veo, lo que puedo probar. Y esta mujer cae de un kayak y muere porque la altura era muy alta y el kayak golpea su tórax, parte sus costillas y ella se ve en otro mundo. Y en ese mundo en el cual ella se ve, empieza a expandirse su conciencia. Se da cuenta de que ve todo lo físico, donde está el kayak, qué hace la gente por salvarla, pero ella no está ahí en ese cuerpo. Ella no está en el kayak, ella no está en ese lugar, ni tampoco está en la ambulancia que aparece, sino que está en un nivel superior, en un otro lugar, que para ella es nuevo, pero que le genera cierta situación de placebo. Ese mundo no es el mundo que ella había soñado, no conocía ese mundo. Y así hablan de cada uno, hay una cantidad de experiencias, porque es como un documental. Pero la parte interesante es que esas personas cuando regresan a la vida, su vida cambia porque su percepción cambió. Ellos pensaban solamente que comamos y vivamos, que mañana moriremos, como dice de pronto el tejilino, de pronto el proverbio. Pero no es así. Así como nos preparó la madre para poder vivir en este mundo, comiendo bien, preparándose bien, nutriéndose bien, para que el niño que nazca esté más capacitado para afrontar el mundo en el cual vivimos, así también nosotros cuando vivimos aquí lo que estamos es capacitándonos, pero no el cuerpo, capacitando el alma, porque el cuerpo va a morir y se desintegra, ¿verdad? Y por eso Job en el capítulo 4 habla del alma cuando visita el cuerpo, cuando está en el cuerpo. Cuando alguien muere, pues el alma visita el cuerpo durante 7 días, va a la casa y viene, va a la casa y a la tumba. Dice el Talmud que está durante 12 meses, inclusive dependiendo de los méritos de la persona, porque todas las personas van al sepulcro, en hebreo el Geinón o el infierno, al lugar donde lo recibe un ángel que llama Dumá, y entonces de acuerdo a los méritos va a descender de palacio en palacio, de nivel en nivel, hasta los 7 niveles que hay en el infierno, el Geinón, que es el lugar donde van las almas de los muertos. Pero la situación dependerá de sus méritos, de cómo usted vivió este tiempo. Es decir, usted no le va a poder decir al ángel de la muerte, tú no me puedo ir, o a Dumá, que es el ángel del Geinón, yo soy médico,
yo salvé muchas vidas, yo estudié esto, yo soy abogado. Eso no va a servir de mucho. Y tampoco le va a servir decir yo toda la vida fui de tal comunidad o de tal otra, de tal religión o tal otra, porque en la Torah no aparece ninguna religión. Entonces, lo que yo quiero que entienda es que esos paradigmas que nos han influido, nos han generado, debemos replantearlos un poco para poder nosotros estar capacitados y poder entrar al mundo nuevo, el mundo del alma, que se dará justamente cuando nosotros partamos de este mundo. Porque no somos conscientes de eso, sino hasta cuando suceden cosas como las que les acabo de comentar de la película de Netflix. Dicho esto, entonces podemos entender toda esta historia de Egipto, de Israel. Y también podemos entender también por qué el Kadosh Baruj Hu le habla a Moshe y le dice, a Abraham, que va a ser de él un pueblo y que ese pueblo tendrá una tierra y que serán benditas todas las naciones, todas las almas que crean en lo que cree Abraham, que hagan parte de ese pacto. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, todo eso es para explicar por qué Israel tiene que ir a Misraim y por qué se tiene que dar el Pirim Haben, que es el rescate del primogénito. ¿Amén? Muy bien, si eso está claro, entonces pasemos al capítulo 15. El capítulo 15 del libro de Bereshit o Génesis, en el verso número 3, la charla que tiene Abraham con el Creador, y dice de la siguiente manera. Añadió a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, se llama Abraham. He aquí que no me diste simiente, por lo cual el criado de mi casa heredará de mí. He aquí vino a él palabra de Adonai, de Hashem, diciendo, no será él tu heredero, sino el que salga de tus entrañas. Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu simiente. ¿Hasta ahí vamos bien? Es decir, Abraham le está diciendo al Creador, tú me has dicho que me darás hijo. Abraham sabía, por era astrólogo, esa era la profesión de él y de su padre. En su carta natal él sabía que él no iba a tener hijos con Sarai. Y que si iba a tener hijos, iba a ser ¿de quién? De parte de Eliezer. Porque Eliezer era como un siervo de él, era propiedad de él, y todo lo que era propiedad de él, pues lo hereda, al no tener hijos. Pero el Creador le dijo, no será así, será de tus entrañas. Continuemos. El verso 8 del mismo capítulo 15 dice, respondió Abraham, oh Elohim Adonai, ¿en qué he de conocer que la heredaré? La tierra que le está mostrando. Le dijo a Hashem, toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos esos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y cuando descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, Abraham los ahuyentaba. En la caída del sol, Abraham quedó profundamente dormido, en hebreo se dice tardemá, cayendo sobre él el terrores oscuros. Dijo entonces Elohim a Abraham, has de saber que tu simiente será extranjera en una tierra extraña, la servirá y será oprimida durante 400 años. Y también he de juzgar al pueblo al que ha de servir, pero finalmente saldrán con grandes bienes. Ahora sí, bueno, ya nos estamos acercando un poco a entender por qué Israel tenía que estar en Israel y por qué esta paracha habla de la restauración o la restitución del primogénito. Así empieza Shemot capítulo 4, verso 22, como lo leímos antes. Dice la Torah que él, Kadosh Baruj Hu, le dijo a Abraham, vamos a hacer un pacto que se llama el pacto de las partes, Had Betarim. Así se llama en hebreo. Y le dijo, trae a los animales y los cortas en la mitad. Y le dijo después, dice que él cayó en un sueño profundo a Abraham y le dijo, tu simiente va a estar presa o esclava durante 400 años. ¿En dónde? En Misraim. ¿Estamos bien? Es el pueblo de Misraim. Y no le dice que es en Misraim, obviamente, pero ya sabemos que es Misraim. Okay. Si me sigue,
va a entender algo interesante en el capítulo 16. Dice que en el capítulo 16, verso 1, perdone si lo estoy aburriendo con la lectura de la Torá, pero yo quiero que mire una perspectiva un poquito diferente el contexto de lo que nos habla la Parashá Bo. Usted quiere hablar seguramente que le hable de las plagas, en su momento lo vamos a hacer, pero por favor entienda el concepto. Téngame paciencia, espero que el Creador le bendiga. En el mismo capítulo de Génesis, capítulo 16, verso 1, dice lo siguiente. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y tenía una sierva egipcia. Ponga la atención a esto. La sierva que tenía, y usted de pronto lo ha leído, era egipcia, no era hebrea, ni siquiera de Canaán, que se llamaba como Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, he aquí que el Eterno me ha impedido tener hijos. Te ruego pues que te allegues a mi sierva y quizá yo pueda así lograr hijos. Abraham, obedeció la palabra de Sarai. Entonces Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de ¿cuántos años? Al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a su marido. Escuche bien. Dato interesante. Primero, tenía 10 años de vivir en Canaán. ¿Quién? Abraham y Sara. Y Canaán era tierra prometida, que no la iban a tomar ellos, sino sus descendientes. Número 2. El vientre de la mujer que le iba a dar hijo a Abraham era egipcio. La simiente que iban a nacer era simiente egipcia. Quiero que tenga presente eso. De madre egipcia y de padre hebreo, porque viene del otro lado del río. No judío, hebreo. Dice el contexto judío ahora, que es la pelea que hay entre nuestros hermanos ortodoxos, nuestros hermanos mayores ortodoxos, que pelean con las personas que tienen kippah o talit como nosotros, que nacimos por fuera de Israel. Dicen ellos, si usted no nace de madre hebrea, usted no es hebreo. Tiene que nacer de madre hebrea. Si usted nace de madre hebrea y de padre hebreo es judío, si nace de madre hebrea y de pronto un padre que no es judío, sigue siendo judío porque nace en vientre hebreo. Pero el caso de aquí no es así. Ni este caso es así, ni los hijos de ninguno de los patriarcas, y lo vamos a ver ahora, porque el problema es de primogenitura y de simientes. Ese es el problema que hay en Misraim. Aquí la madre es egipcia y por tanto el hijo que nace viene de una madre que no es hebrea. Esta situación se presentó también con Adán desde el principio. Si vamos atrás nos damos cuenta que Java tuvo relaciones con el serpiente y que el hijo que nació primero fue Caín y no fue Abel. Y Caín no era de simiente, no era de padre hebreo o de padre de Adán, digamos, padre del creador, sino que era del serpiente. Así que allí la simiente empezó a tener problemas. Y esa situación se dio también ahora ¿con quién? Con Abraham. Porque Abraham, que es el hombre que el Kadosh Baruj Hu llama, la mujer que le da su primer hijo es una egipcia. Y entonces el primero que nace es ¿quién? Es Ismael. Lo mismo sucede con ¿quién? Con Isaac. Isaac le da hijos ¿a quién? Primero nace Ismael y luego viene y nace ¿quién? Isaac. Y ustedes saben que Isaac es el que lleva la bendición, Baruch Hashem. Pero todo lo que se hace en la Torah se tiene que restaurar conforme a la Torah. Y aquí lo que estamos explicando es por qué Israel tenía que ir a Misraim. Y por qué el Kadosh Baruj Hu llama a la redención del primogénito. A Isaac tiene dos hijos que son... Isaac tiene a Esaú o Esad y a Jacob, pero el primogénito de Isaac es ¿quién? Es Esab. Y Esad no cumplía Torah. Esad era una persona que se guiaba por los bienes materiales, no conocía al Creador, no quería, sí conocía al Creador, pero eran las personas que le gustaban las cosas del Creador, pero no hacían las cosas del Creador. Era de esas personas que les gustan las cosas de la Torah, pero no hacen las cosas de la Torah. ¿Por qué? Porque encuentran muchas dificultades. Es cuando Yeshua habla que la semilla, que el sembrador salió a sembrar
y que tiró la semilla y una cayó en la tierra, entre espinos, otra entre las piedras, otras cayó en el camino y las aves se las llevaban, pero hubo otra que cayó en buena tierra. Entonces Esad era esas personas que hablan de la Torah pero no hacen Torah. ¿Verdad? Le interesan solamente los bienes materiales y a veces utilizan la Torah para llenar sus bolsillos. Luego viene el caso de quién, de Jacob. El primogénito de Jacob fue Rubén, pero Rubén no fue primogénito, es decir, siendo primogénito, dice que él se acostó con Bilha y en ese sentido manchó, digamos, el lecho de Jacob, y Jacob por eso, de alguna manera, ve como primogénito, ¿recuerdan esto? A Yosef. Pero cuando va a bendecir a Yosef, él no bendice a Manashe, que es el mayor, sino que bendice a quién, a Efraín. Y aquí quiero hacer una claridad importante. Y es que Efraín no viene de un vientre hebreo, viene de un vientre también que egipcio, porque la esposa de Yosef era egipcia, Asenat era egipcia. Muchos han dicho, muchos rabinos y muchos midrash hablan de que ella era, la esposa de Yosef era descendiente supuestamente de quién, de Dina. Y no es cierto, era una mujer simple y llanamente egipcia. Eso hay que tenerlo presente. Recuerden algo interesante. La esposa de Yosef era egipcia. La mujer de Judá era cananea. Rahab era cananea, Rud era moabita y Bathsheba era hitita, de la cual nace Shlomo. De esta manera yo quiero que tengan presente que la descendencia toda del pueblo de Israel y de los patriarcas, tanto de la línea de la casa de Israel por parte de Efraín, que en su momento el Kadosh Baruj Hu le dice, Efraín es mi primogénito, pero también de Yahudá, la línea de Yahudá viene de parte de Tamar, que también no era, ¿qué? Hebrea, no era de las 12, no era del pueblo de Israel. Eso para que entendamos una realidad que existe, y es que las madres o las matriarcas, muchas de ellas de la genealogía, vienen inmersos vientres que no son hebreos. En el caso que nos compete, que es la parte relacionada con Israel, el que está viviendo en Misraim y que ha sido llamado primogénito, dice la Torá de acuerdo a la bendición de Jacob, era ¿quién? Efraín. Porque Efraín fue llamado primogénito por causa del Kadosh Baruj Hu, y él, dice la Torá, dice su padre, que él llamó a Efraín como Rubén y a Manashe como Simeón. Es decir, lo puso como primero a Efraín y como segundo puso a Manashe. ¿Esto qué significa? Eso significa que el primogénito en el exilio es Efraín. El primogénito en el exilio es Efraín. Y Efraín viene de un vientre que no es hebreo, de un vientre que es egipcio. Tal como sucede con Ismael, la primera semilla que entrega Abraham es en un vientre que es egipcio. Para que me vayan comprendiendo, es la razón por la cual el Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, tu simiente, ya no está hablando, escuche bien, ya no está hablando de Ismael, porque Ismael no, si ustedes lo miran, Ismael no fue a Egipto. Quien fue a Egipto fue Isaac, no Ismael. Pero dice sí, tu simiente irá a dónde? Irá a Egipto y será esclava por 400 años. ¿Está hablando de quién? De Isaac. La línea que siguió en la Torá nos cuenta la historia de Isaac y luego de quién, de Jacob y luego de quién, perdón, de Isaac y luego de Isaac, Jacob y luego viene de quién, de las 12 tribus, terminando con quién, con Yosef, como rey de Misraim. Entonces la línea de Abraham viene y va a ser esclava ¿dónde? En Misraim, en Egipto. ¿Por qué? Porque él había entregado su semilla a un vientre egipcio, a una mujer egipcia.
Esa es la razón por la cual tienen que venir a Egipto. Ahora sí, si eso está claro, vamos a otro detalle interesante de la parasha. O en el texto que estamos leyendo, el Bereshit, capítulo 16, dice la Torá así de la siguiente manera. Verso 4. Regáleme un segundo. El verso 15 del capítulo 16 dice lo siguiente. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, quien le puso por nombre Ismael, y tenía Abraham 86 años cuando Agar parió Ismael a Abraham. ¿Me están entendiendo? Allí no dice cuando Ismael fue dado como hijo de Sara y se lo entregó a Abraham. No, dice Abraham tenía 86 años cuando Agar parió a quién? A Ismael a Abraham. Detalles que hemos dicho hoy. Primero, que Agar era egipcia. Número 2, a los 10 años de vivir donde en Canaán, Sarai le entregó a Agar, que era una egipcia, a Abraham. Y número 3, que Abraham tenía 86 años. Número 4, que no se llamaba Abraham todavía, sino que se llamaba Abraham, es decir, no había hecho el pacto. Y en ese sentido yo quiero hacer claridad sobre una situación muy interesante. Y es relacionada con la edad que tenía Abraham. Abraham tenía 86 años que representan dos letras hebreas, la P, 80, y la Vav, 6, 86. Y con esta letra hebrea se escribe la palabra boca, ¿sí? Y con esta letra Vav representa la unión, y de acuerdo a los sabios de la Kabbalah, representa el órgano sexual masculino. ¿De qué estoy hablando? Dirá usted. Es muy sencillo, estamos hablando de la Brit Milá. Por eso la simiente que nació a los 86 años no tenía Berit. Ismael venía sin Berit y Abraham lo tuvo, y por eso dice que no fue bendecido, ¿verdad? Aunque se le dio una bendición, el Kadosh Baruj Hu le dio una bendición como nación, no como la descendencia de Abraham, porque no tenía Berit. Y aquellos que no tienen Berit, no tienen pacto, tienen Brit Milá, no son de Israel. Punto. Y aquí lo vamos a ver en esta parashá, en la parashá de Bo, cuando se habla de Pesach, que es la libertad. Esto lo digo porque hay personas que dicen, no, yo soy circuncidado de corazón y no requiero ser circuncidado ¿de qué? Del órgano sexual masculino. Pero eso que usted dice está bien, pero no es de la Torá. Porque eso que usted dice está en Devarim, en el libro de Deuteronomio, hace muchísimos años, acerca de la circuncisión del corazón. Pero la circuncisión, el término en hebreo es Brit Milá, que tiene relación con ¿qué? Con la circuncisión del órgano, pero también la circuncisión de la boca. Por eso, y para escribir la parte de la boca como tal, arrancamos con la letra ¿qué? Con la P. ¿Ven? Entonces, la P representa la circuncisión de la boca y la Va la representación del Brit en el órgano sexual masculino. Eso es importante tenerlo presente. Los 86 años que representan realmente que en ese tiempo Abraham no tenía Brit Milá y por esa razón su nombre aún no había sido cambiado. Y la descendencia, que era la descendencia de Ismael, no era la descendencia que iba a estar ¿en dónde? En Israel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Usted se va a preguntar, ¿cuál es el enredo? ¿En dónde nos metió? Sencillo. La descendencia de Isaac, que viene de la línea de Abraham, termina bajo la autoridad de ¿quién? De Efraín, que es el primogénito del Kadosh Baruj Hu, y sobre él toda Israel. Amén. Número 2. Está en Egipto porque iba a ser esclavo, el Kadosh Baruj Hu lo estableció en razón a que Sara le dio a esposa al vientre que le dio para que tuviera primer hijo, Agar, que era egipcia. Esa es la razón, ese es el derecho que tenía Paró o el faraón para tener a Israel esclavizado. Y es ahí cuando viene la importancia de esta parashá. Porque 10 años tenía ¿quién? Abraham y Sara de vivir en Canaán, cuando
entregó a esta mujer, Agar, a su esposo para que diera hijos. Y con esto entonces podemos ahora sí entender las plagas y entender por qué aparece Pesaj para libertar al pueblo de Israel. Entonces vamos de una vez a las plagas, y dice la Torá que las 3 plagas que faltaban eran las plagas que tienen que ver con la parte interior de Paró. Por eso la parashá de hoy se llama Ven o Ve a Paro, ve a Faraón. Le dijo el Kadosh Baruj Hu a Moshe, ve a Faraón. Y los jaján, los sabios, dice ven a Faraón o entra en el Faraón. Es decir, el propósito de estas 3 plagas era generar la libertad de Israel. Ya habían pasado 7 que tenían que ver con la parte externa, pero ahora nos está hablando realmente de las cosas que de verdad podían afectar y le podían hacer cambiar de actitud a Faraón, que son la plaga de las langostas, la de la oscuridad y la plaga del primogénito. ¿Por qué hablamos de esto? Porque de pronto usted deja cosas, cambia cosas, pero hay otras cosas que se resiste a cambiar. Hay personas que no conocían de la Torá, no conocían del Creador, hacían negocios sucios, hablaban palabras soeces cada vez que hablaban. Cuando hablaban solamente de su interior, y de su interior salían malos pensamientos, dice la Torá, palabras de doble sentido. Yo tengo un señor en mi trabajo que cuando él habla de las mujeres, habla de una manera tan baja, las considera como si fueran prostitutas cuando él habla. No lo dice así, pero la denigra de la mujer de una manera tan fea, y al parecer es un problema que él tuvo por infidelidad de su esposa, y entonces él piensa que ya todas las mujeres son iguales. Y hay gente que cuando hablan o se refieren a las mujeres, a veces las ven en ese nivel. Y hay gente que habla así y supuestamente van a misa o creen en Dios, o van a las quijilas, o van a las comunidades religiosas, llámese como se llame, cristianas, evangélicas, qué sé yo. Es decir, tienen la escritura, la Torah la tienen aquí, pero no ha pasado todavía acá adentro. Aún no ha llegado aquí al corazón. Y conozco líderes religiosos, pastores, qué sé yo, que hablan bien de la Torá mucho mejor que nosotros. Tienen un buen léxico, tienen una buena manera de explicarla, pero no la viven. Y esa es la gran diferencia. Y en este caso, el faraón se había reído muchas veces del Creador. Hay mucha gente que le pide al Creador cosas y luego cuando se las da se olvidan. En la que han pasado muchos casos. He tenido jovencitas, adultos, señores, señoras que han recibido bendición, han recibido sanidades, han recibido liberaciones. Y después de que reciben del Creador, se van. Hubo un caso de una muchacha por la cual tuvimos que orar porque tuvo una dificultad, una controversia con una familiar de ella, donde llegó incluso a la quejil en la parte de afuera a gritarle a una persona que estaba dentro de un Shabbat, dentro del Shabbat, celebrando el Shabbat, y tenía unas diferencias y de afuera empezó a decir cosas feas. No fue fácil, fue una situación difícil. Después se aclararon todas las cosas, pero lo que ella había hecho en un Shabbat no era lo correcto. Máximo cuando ella conocía algo de la Torá y sabía que el Shabbat es del Creador. ¿Cuál fue el resultado? Le salió un problema de plaquetas, decían los médicos. Las tuvieron en la UCI, se puso muy mala y el diagnóstico era que iba a morir. La madre que asistía a la quejilá me pidió que oráramos por ella. Estaba muy preocupada por esa situación y yo le dije un día, después de ir ellos a tanta parte para tratar de solucionar su problema de su hija, dígale a su hija que vaya a la quejilá y pida perdón, porque lo que ella hizo no estuvo bien. El día que haga eso se va a sanar. Pues al principio no quería creer, pensaba que era una situación personal. Y volvió otra vez a encontrarme la señora
Y me dijo, por favor, ayúdeme. ¿Cuánto se ha demorado usted en eso? La habían sacado de la UCI, ha tenido que volver a la UCI y la han vuelto a mandar a la casa. En fin. Ella mirará. Entonces, por pena no iba a la quejila. De pronto fue a otra quejilot, otras quejilot, y se da con su problema. Cuando llegó a la quejila, yo le dije, si ella se demora, pues es problema de ella, ¿no? El día que decidió ir, pues con la hermana, iba tapado todo. No porque nosotros exijamos que tiene que ser así, sino que eran tantas las morados en la piel que tenía, delgada, no, una condición no fue muy buena. ¿Y qué hizo ese día? Pidió perdón. Oramos al Creador, así como Moshe, Baruch Hashem, perdonen la comparación. Y esa muchacha se sanó. 3 días. Y se sanó. Ya no hubo necesidad de droga, absolutamente nada. Baruch Hashem por eso. ¿Y qué pasó? ¿Acaso honra al Creador? No. ¿Es cuestión de ella? Sí, claro. Pero así pasa con mucha gente. Buscan al Creador, no tienen una dificultad y luego se olvidan de él. Y en estas 3 plagas son las más punzantes, las que tienen que ver con su ser. Y aquí vamos a entender algo. Estas plagas, la palabra Bo vale 3. La palabra la Bet vale 2 y la Aleph vale 1. Son 3. Por eso hay 3 plagas. Mira, langostas, tinieblas o la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Entonces las plagas tienen que ver, para los que no se han visto la paracha anterior, tienen que ver con las sefirot. Esto es ¿qué son las sefirot? Eso es como un arquetipo, es como una especie de maqueta, por decirlo de esa manera, para un plano que nosotros podamos entender muchas cosas espirituales que nuestra mente no podría captar. Entonces la plaga de la sangre es la que hace parte del mundo en el cual estamos, que es la parte de ¿qué? De Malhut, que es cuando el faraón pensaba que su fundamento estaba en el río Nilo, y entonces tiraron la vara y la vara se convirtió en Tajanín, dice la Torá, no en Najas, que es serpiente, sino Tajanín, así está escrito. Hay personas que les es difícil entender esto, pero lo que está escrito es lo que está escrito, no podemos inventar cosas que no nos parezcan. Y se convirtió en cocodrilo, dice la Torá. Eso es lo que dice la Torá, no lo que dicen las traducciones. Y si usted quiere puede leer el libro de Ezequiel, capítulo 29, verso 3, que también habla acerca del asunto. Luego vienen las ranas, luego vienen los piojos y luego vienen las moscas. Realmente no es moscas, la palabra es arot. Y la palabra arot, como explicaba alguien de la Quijilá, significa mezcla. Son animales híbridos que descendieron y entraron a Misraim o a Egipto. Y a partir de allí, de los híbridos, es el Creador dice, voy a separar a Israel de los habitantes de Egipto, para que las plagas que vienen a Egipto no tengan relación con Israel. Y por esa razón, a partir de esta plaga es que se hace separación del pueblo de Israel y del pueblo de Egipto. ¿Por qué esa separación? Porque hay personas que son de Israel, que creen en el Kadosh Baruj Hu, pero viven como los egipcios. Hay algunos que tienen mezuzá y a veces tienen problemas entre ellos, entre familias, o con los vecinos, y tienen mezuzá. O conozco también personas que tienen mezuzá, pero ni siquiera abren Shabbat. ¿Sabían eso? Ni siquiera abren Shabbat. Sí, la tienen como un adorno, pero no guardan Torah. Entonces, están mezclados. Hay gente que tiene kippah y talit y celebra Navidad. Celebran los árboles con Navidad y todo lo que tiene que ver con la Navidad. Como ustedes saben que es una fiesta pagana que no tiene nada que ver con nosotros, que es el solsticio ¿de qué? De invierno. Entonces, muchas cosas se dan, infortunadamente, pero estas plagas, por esa razón el Kadosh Baruj Hu hizo separación de los dos pueblos. La plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, y ahorita estamos en estas últimas 3 plagas. La langosta, que tiene que ver con biná, y la palabra biná, recuerden que ahí la sefirot que
se traduce como ¿qué? Como pensamiento, entendimiento. Y a esta corresponden las langostas. ¿Por qué las langostas? Porque las langostas son muchas. Usted a veces en su manera de pensar tiene muchas ideas. Le vienen de un lado, le vienen del otro. Uno le dice una cosa, el otro le dice otra. Ayer hablaba justamente con una pareja que tienen problemas con una de sus hijas y el problema es poder orientar a esa niña cuando recibe tanta información, tantas ideas de mucha gente. Y le decía a algunos, mire, cuando usted tiene un problema, usted lo que quiere es que le hablen de su problema y que la gente que le hable bien de lo que usted quiere oír. Que si usted, por ejemplo, tiene un problema un problema sentimental, ¿verdad? Le decía a algunos, mire, cuando alguien tiene un despecho, todas las canciones le salen a esa persona. Y solamente quiere hablar del problema, de esa situación de despecho. Lo que me hizo este o lo que me hizo aquella en caso de que sean hombres o mujeres. Y quieren oír, justamente, escuchan, lo que quieren oír. Si alguien le habla algo diferente, entonces a ese no le pone atención y lo que le entra por un oído sale por el otro. Y de esa manera se generan, ¿qué? Pensamientos, ideas que no son las correctas, son como langostas que corroen, que las cosas buenas que podamos tener las quitan. Y luego viene otra plaga que es la plaga de las tinieblas, ¿verdad? Y esa plaga de las tinieblas es un poco más profunda. Tiene que ver con nuestro ser, tiene que ver directamente con lo que hay dentro de mí. Dice la Torá que las tinieblas no se podían tocar, que se podían hasta palpar, pero que usted no podía ver al otro, a las personas que estaban cerca, ni siquiera a 1 metro de distancia, dice el Midrash. ¿Qué significa eso? Hay personas que no quieren reunirse con otras personas. Hay personas que tienen problemas, no aceptan, ven a alguien y no lo quiero ver, tienen cierta animadversión con esto, con aquello. Al punto que no lo acepto ni siquiera a 1 metro de distancia. Hay problemas a veces en ese sentido y eso oscurece y enceguece mi manera de ver y entender la vida. Conozco personas que llevan meses o años sin hablarse con el hermano o sin hablarse con el papá o con la mamá, porque su corazón está oscuro, porque su mente está oscura, porque la sabiduría que genera no es una sabiduría del Creador, sino que está llena de ¿qué? De odio, de resentimiento, de amargura. Usted puede hablar de Dios, pero si su corazón está lleno de amargura, allí no hay un Dios que sea de la Torá. Allí no hay un Dios que genere luz. Al contrario, es un Dios del otro lado, de lo cual Yeshua Mashiach, el Salvador Mashiach, Yeshua HaMashiach, el que usted conoce como Jesús, hablaba de que lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro. Los malos pensamientos, los divorcios, los resentimientos, el asesinato, el robo, las mentiras, el juego, la drogadicción, la adicción a las drogas. Todo ese tipo de asuntos nacen de un corazón oscuro, en tinieblas. Y eso no permite incluso que la gente pueda salir de su condición. Y por último viene la plaga de los primogénitos, donde mueren todos los primogénitos del pueblo de Egipto, tanto de los líderes, dice la Torá, que aún los que estaban en los calabozos y los que estaban en la parte de atrás, que son la tríada que se forma en Egipto, que impedía y que permitía que hubiese hechicería y brujería dentro de Egipto. Es decir, fueron quebrantados todos los primogénitos, tanto de los líderes como de los hechiceros. Y aquí viene una parte interesante en esta parashá. Y es que la parashá tiene 106 versos. Y los 106 versos tienen relación con 3 palabras claves en hebreo. La palabra moach, que es cerebro, se escribe así, men, het, y vale 48. La men vale 40, la het vale 8, vale 48. La palabra lev, la lamet vale 30 y la bet vale 2 para 32. Y kebet, que es hígado, viene de la palabra kabod. Kabod es gloria. Kabod vale 26.
Si usted suma 48 más 32 más 26 le da 106. Y 106 son los versos de la parashá Bo. Ahora sí estamos entendiendo. Y por eso cada órgano del cuerpo, Moab, que es cerebro, Led, que es corazón, y el Ikebet, que es el hígado, son los que tienen representación en esta parashá. Quiero que tengan presente esto. Cerebro, corazón y el hígado. Que representan a estas tres plagas. Y por eso es que la parashá se llama Bo. Entra en el faraón. ¿Toca qué? Toca su cerebro. Toca su corazón. Y toca su hígado. Hay gente que son viscerales, les decía a ustedes. Hay gente, les dije ahora, hay gente que tiene muchas malas ideas y tenemos una plaga que se llama langostas. ¿Se acuerdan? Hay gente que tiene un corazón necio, oscuro, una mala inclinación, todo lo que piensan es en mal. Sobre todo aquellos que tienen problemas de drogadicción, los ladrones, todo lo que están mirando es con base en qué me puedo robar, a quién le puedo hacer daño. Y no solamente roban a las personas, sino que también las agreden. ¿Verdad? Hay personas que lo saludan a usted con el propósito de sacarle algo. Y gente que se aúne, incluso van a las quejilot, van a las comunidades religiosas, no porque sean del Creador, no porque busquen al Creador, sino porque buscan un beneficio de las comunidades donde llegan. Beneficios jurídicos, beneficios económicos. Esas personas tienen un mal corazón, una mala inclinación. Pero hay otros que son peores, y es que son viscerales, que en su corazón solamente albergan resentimientos, amarguras, falta de perdón. Son aquellos que dicen: yo a esa señora no me la paso. Y aunque les he dicho en la quejilá, vean, alaban, cantan, danzan, y son santos en la quejilá o en la comunidad religiosa donde van, pero cuando salen, ya no pueden ver al vecino porque lo odian. Y es un odio gratuito a veces. Esas personas representan otra situación interesante. Y es cuando a usted le tocan su ser, lo remueven de adentro hacia afuera. Y eso es lo que el Creador hace con el hombre. El Creador no está interesado en que usted venga aquí a la quejilá y que mañana sea rico y que el jueves sea sano y que el viernes sea millonario. Eso no es cierto. El Creador está interesado en restaurar su primogenitura, primero que todo, quitarle la autoridad que tiene Egipto sobre su vida, sobre su alma, que lo tiene esclavo del dinero, esclavo del trabajo, el esclavo de los placeres. No porque sea malo divertirse, pero hay gente que todos conozco personas, y seguramente usted también, que todos los viernes iban de rumba, todos era sagrado para esas personas. Hay personas inclusive que los fines de semana, los martes, qué sé yo, participan del sexo entre parejas. Y conozco un caso de una pareja donde el esposo le dice a la esposa: ve, me invitaron a una situación de solos y solas, algo así. Vamos con tales parejas. ¿Cómo así? Sí, es que usted vamos y entonces tenemos sexo los dos y luego intercambiamos parejas. ¿Qué esposo le puede comentar eso a la esposa? Tiene que ser que no ama a su esposa, no tiene respeto por ella, ni por su hogar. ¿Me están entendiendo? El corazón del hombre, el interior del hombre tiene que cambiarlo. La gente está sometida a ese tipo de situaciones. Hay mujeres que tienen hogar con gente que no quiere solamente porque la persona con la cual está tiene mucho dinero. Hace mucho tiempo una pareja, una señora de un barrio reconocido aquí en la ciudad, Extracto 5, tenía problemas con el esposo. Ella no trabajaba. Una casa muy bonita. Me invitó a orar porque el esposo estaba enfermo. Yo fui a orar a esa casa, Baruch Hashem. Pero cuando estaba en la oración, permita, yo borro ese momentico.
Cuando estaba en la oración, el Eterno me mostró que el esposo de ella, muy apuesto, con seguramente mucha capacidad financiera, y digo me mostró no porque ve esto está pasando, no sé cómo decirlo de otra manera, pero normalmente era algo como eso, el Eterno dice cosas, digamos que yo escucho cosas o me revela situaciones. No siempre, pero a veces sucede, Baruch Hashem, que él tenía relaciones o tenía una pareja hombre. ¿Me están entendiendo? Y el problema que tenía venía de esa relación. No era el problema físico que había ahí, era un problema espiritual. Bueno, yo por respeto oré por el Señor, oré por la casa, limpiamos la casa y luego la llamé aparte, no es el mismo día, otro día. El Señor se mejoró, Baruch Hashem, y le pregunté por qué vivía con él, etcétera, etcétera. Resulta que ella sí sabía eso. Y le dije, bueno, yo con respeto por abordar el tema, y en su momento le dije, usted sabe de qué le voy a hablar, ¿verdad? Y ella se sonrojó un poco, bajó la mirada y le dije, yo sé que usted sabe lo que le voy a hablar, ¿verdad? Hágame más fáciles las cosas. Entablamos, entramos al tema y ella sabía esa situación. Y le dije, bueno, ¿y por qué usted vive una situación de esas? ¿No es de Torah? No es de Torah. Saulo, no, eso es un yugo desigual, dice la Torah. No tiene su mismo Elohim, el mismo creador. No es pueblo de Israel. Que cree en Dios, sí, pero un Dios que no es de la Torah. No guarda Shabbat, no guarda Torah. La respuesta fue, es que yo qué hago si me quedo sola. ¿Cómo sobrevivo para vivir en el nivel en que yo vivo, con las amistades que yo tengo, el club, una cosa, la otra? Las amistades solamente hablaban de los viajes a París, a Europa, a Estados Unidos, y salir de ese medio es difícil para algunas personas porque se les convierte en su Dios. Y eso pasa en hombres y en mujeres, porque no tienen principios, porque viven otro tipo de ideología donde se preocupan solamente por Egipto. Vivir bajo los placeres, a esos que me refiero, y a las comodidades que me genera este mundo. Y el Creador con esta paracha nos está enseñando que hay que salir de él. Pero al que es pueblo de Israel, yo sé que tú eres pueblo si me estás escuchando, y Él quiere empezar a sacarte de allí. Y por eso es que vienen las enfermedades y vienen las plagas. Cuando una enfermedad te da es porque hay una causa que usted la ha generado en el mundo espiritual, y cuando baja a este mundo, baja como un problema o baja como ¿qué? Como una enfermedad con un propósito. El propósito es de ir corrigiendo parte de su manera de hablar, de su manera de pensar. Por ejemplo, aquí las ranas van a corregir qué cosa, y Yesod, ¿qué es? Los órganos genitales. Las ranas para los egipcios eran motivo de qué? De fecundación, de prosperidad al fecundar. Pero Yesod para nosotros, quiero que corrijan este árbol. Yesod para nosotros, recuerden siempre que el árbol de la vida es esta parte y esta parte unidos solamente por una línea. Lo explicamos en la paracha pasada. Les pido excusas de antemano porque no tuve el tiempo suficiente para hacer este cuadro y entonces lo tomé de uno que ya estaba hecho. Y este cuadro tiene, como ustedes lo pueden ver, tiene dos uniones. Por el lado de Nexa y por el lado de Jod, lo cual genera 3 líneas de unión, y esas líneas de unión no son del Creador, son del árbol de la muerte. Entonces les pido que tengan presente eso. Bien, continuando. Yesod, que es el corregir la promiscuidad sexual, tanto en hombres como en mujeres. Si usted tiene problemas de promiscuidad sexual, usted todavía no está en esto. Todavía está
esclavo de Egipto. Hay que corregir eso. Hay personas que están sometidos a la masturbación. Hay parejas que practican el coito interrumpido para no tener hijos o simplemente para no complicarse en una relación extramatrimonial. Entonces, cuando tienen su relación sexual, el hombre derrama por fuera de la mujer. Lo que no saben esas personas es que derramar el semen por fuera de la vagina de la mujer está generando seres espirituales. Hay un ser que se llama Lilith, que es el ser con el cual Adán tuvo relaciones sexuales antes de tener a Java. Y también cuando se separó de Java, y lo único que generó fueron demonios. Y los hombres, hablo a los hombres que tienen esa práctica, están generando seres cuando botan su esperma al inodoro, en las masturbaciones, en los sueños húmedos o cuando tienen relaciones de pareja y practican el coito interrumpido. Tengan presente eso. ¿Por qué? Porque son los primeros seres, estos seres que no nacieron y que fueron entregados a un espíritu bajo, quienes son los primeros que cuando usted muera, ¿van a qué? Van a reclamarle por ese tipo de acciones. Y de la misma manera, son los que van a traer negatividad sobre sus actividades cuando usted vaya a un cementerio. Ahí van a estar presentes todos esos seres para reclamarle a usted por qué razón hizo lo que hizo, porque no los dejó nacer. Entonces, hay muchas personas que practican ese tipo de comportamientos o hacen ese tipo de prácticas, perdón la redundancia, y no tienen corregido que su yexo los maneja, su sexo, su órgano sexual maneja su mundo, tanto en hombres como en mujeres. Y por esa razón hay que corregirlo, y se corrige. Hoy lo vamos a explicar a través del Brit Milá, que es la parte interesante de todo esto. Entonces les decía, estas tres plagas tienen relación con estos órganos del cuerpo, con el cerebro, con el corazón y con el hígado. Cuando mueren los primogénitos, el dolor que siente el faraón llega desde sus entrañas, desde el hígado mismo. Me dolió lo que le hicieron a mi hijo. ¿Estamos bien? Le dolió su corazón y cambió su manera de pensar. En esto quiero hacer una explicación corta. Cuando la gente entiende un dolor del alma, voy a explicarlo. Cuando hay una decepción amorosa. Hay gente que le duele hasta los dientes. Siente que le duele algo que les dejan inestable en su manera de pensar, de hablar, de vivir. No encuentran sentido en las cosas. Se afanan, se sienten mal. Toda la gente está bien, pero ellos están mal. Y les duele el alma, dice, me duele el alma. Es una cuestión interna. ¿Por qué? Porque ha tocado la fibra de su ser, su hígado, que el hígado representa el carácter, el hígado representa las malas inclinaciones, los resentimientos, las amarguras, ¿verdad? Por eso es que el hígado, la palabra kevet, ¿cómo se traduce? En hebreo, pesado. La gente dice, tengo el hígado pesado, ¿por qué? Porque está saturado de grasas. Porque el proceso del hígado es que él debe generar los nutrientes. Él es el que cataliza y dice cuánta cantidad de nutrientes son las que pasan al torrente sanguíneo. No se puede equivocar en ningún sentido. Y la gente a veces está cargada de malas intenciones, son pesados en su manera de vivir, de comportarse, son amargados, por decirlo de alguna manera, resentidos. Usted les habla de algo bueno y terminan respondiéndole mal. A todas horas son mal encarados, negativos. Vea, van a regalarnos 50 cajas. No, tan buenos no dan tanto. En fin, ese dolor interno fue el que produjo un cambio de actitud en Faraón. Pero yo quiero explicarle algo. Antes de que se diera eso, si usted leyó la parashá, dice la Torá que el Creador le dijo a Moshe, coja un cordero por cada familia. Y si la familia es pequeña, una o dos familias. Pero ese cordero lo tiene que tomar, que es la fiesta de Pesach, lo tiene que tomar 10 días antes, lo debe tener amarrado y lo debe matar
en el día 14, porque el día 14 es el día en el cual vamos a salir ¿qué? Libres de Israel, de Misraim o de Egipto. Y van a coger con la sangre y van a pintar los dinteles de las puertas con sangre, para que cuando pase el ángel de la muerte, el ángel destructor, cuando vea ese símbolo en las puertas, salte y no les haga nada al primogénito. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso le había dicho ¿quién? El Creador a Moshe antes que se diera la plaga de los primogénitos. Y ya el pueblo lo tenía claro y tenían los corderos. Ahora, vamos a explicar el porqué de los corderos, vamos a explicar el tiempo de los 10 días, los 14 días y la sangre. Y por qué el Berit o el Brit Milá. ¿Estamos bien? Eso para que haya claridad que para salir de Egipto hay que hacer un Brit. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, las 3 plagas que tenemos son Arbe, que es en la Sefirá de Biná y es de las langostas, Oshet, que está en Jotmat, que es la oscuridad, y los primogénitos, que es Macat de Jorotum. El propósito dice, tienes que hacer aquí lo podemos ver, tienes que hacer lo siguiente. Tienes que coger un cordero. ¿Y por qué un cordero? Porque el cordero era una deidad también del pueblo de Misraim o de Egipto, para destruir su último Elohim. Por eso cogen un cordero. Pero además de eso le dice en el día 10. ¿Por qué el día 10? Aquí lo tengo escrito. Porque eran los 10 años, ¿se acuerdan lo que le expliqué antes? Los 10 años que vivía Abraham en Canaán cuando le entregó Sarai a Agar un vientre egipcio para que tuviera su primera semilla de Abraham en ella. Por eso el cordero tenía que estar separado 10 días antes. Todo esto es una cosa maravillosa. ¿Qué más? Dice que, le explica ahorita, 86 años, ¿verdad? Y 86 años suma, es decir, Abraham no tenía todavía Brit Milá. Y 86 suma 8 más es 14. 14 es el día 10 que representa ¿qué cosa? Escuchen bien, representan las 10 plagas que ya vimos. Y si yo sumo 10 de las 10 años menos 4 días, me da 4, que son los 400 años de esclavitud. Y la sangre que vamos a colocar en los dinteles representan, escuchen bien, para el pueblo de Israel representa sanidad, rahamim, bendición. Porque el pueblo de Israel ese día hizo Berit, hizo Brit, todos los varones les fue quitado el prepucio del pene. Y cuando el ángel pasaba y saltaba, para el pueblo de Israel era sanidad, sanaban su Berit para que ellos pudieran salir caminando, porque el dolor al tercer día incluso es duro, pero ese día también duele. Entonces, para el pueblo de Israel, allí en esa sangre estaba la sangre del cordero, pero también la sangre de los primogénitos del pueblo de Israel, no solamente de los primogénitos, sino de todos los varones del pueblo de Israel que no tenían Brit Milá. Por eso dice, ahorita lo vamos a explicar, como le digo, para el pueblo de Israel era bendición, pero para el pueblo de Egipto era un din, por eso la sangre es roja, porque dice capítulo 12 de Shemot, y le dijo Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, que sea este mes para vosotros comienzo de mes, que sea para vosotros el primer mes del año. Pues empecemos a explicar por qué ese día se hizo el Berit. Entonces dice, y será guardado por vosotros hasta el día 14 de este mes, lo que le decía ahorita. Y lo inmolarán toda la comunidad de Israel al atardecer. Tomarán la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas, los 2 dinteles, y sobre el dintel de las casas donde lo comerán. Comerán la carne esa noche asada al fuego con pan ácimo, pan sin levadura. Aquí quiero hacer claridad porque hay muchas comunidades que, sobre todo las comunidades cristianas, que consumen
pan sin levadura al final del mes, a los 8 días, cada vez que se reúnen. El pan sin levadura solamente se consume en la fiesta de Pesaj. Así está escrito en la Torá. Lo que ellos hacen, pues lo que se hace no es correcto. Lo hacen con muy buena intención, pero están quebrantando la Torá por ignorancia. Dice, hierbas amargas, merorín, no lo comerán crudo, ni cocido en el agua. Está hablando del cordero, sino asado al fuego con su cabeza, con sus patas, con sus entrañas, y no haréis sobrar nada de él hasta la mañana. Dice, estoy en el verso 11, es la Pascua, Pesaj, para mí, el Kadosh Baruj Hu. Pues pasaré por la tierra de Misraín, o la tierra de Egipto, esa noche, es decir, la noche en que han matado al cordero, se han consumido al cordero y han colocado la sangre en las jambas de las puertas. Esa misma noche pasará. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Misraim, que sea hombre o animal, y castigaré incluso a todos los dioses de Egipto. Yo, Hashem. Y la sangre, es decir, la sangre del cordero y de los que tienen Brit Milá, ahora vamos a decir, que mostraréis servirá por señal para que yo al verla pase por alto vuestras casas y así no sufriré la plaga exterminadora con que golpearé a la tierra de Egipto. Y conservaréis la memoria de ese día y lo festejaréis por festividad para el Eterno por todas vuestras generaciones. Amén. Y explica todo lo relacionado con la fiesta, pero yo quiero leerles una última parte. Durante 7 días, verso 19 del capítulo 12 de Shemot o Éxodo. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque el alma de quien comiera alimento leudado será extirpada de la congregación de Israel, tanto el forastero como el natural. Dice además que no pueden consumir ¿qué? Pan leudado. Esas son las instrucciones de celebrar la Pesa antes de la liberación. Cuando viene el Creador a través del ángel del destructor y bendice a los primogénitos y a los que han hecho Berit y establece la norma de que así se hará en adelante cuando estén en la tierra prometida. Pero este hecho se da donde en Israel, en Egipto. No se da por fuera, como algunos también han enseñado que para celebrar las fiestas tengan que irse por fuera de la ciudad. No, así no es. Porque justamente en Egipto es para la libertad del pueblo de Israel, porque lo que está de fondo aquí, lo que está de fondo enseñándonos el Creador, ¿qué cosa es? La restauración de la simiente, la redención del primogénito, que se llama el rescate del primogénito. ¿Recuerdan? Entonces, dice que habrá sangre, eso es la Brit Milá. ¿Y qué es la Brit Milá? Escuchen bien la parte interesante que quería explicarles. Aquí dice muy clarito, ¿qué es la Brit Milá? ¿Qué es lo que hace la Brit Milá? Como les explicaba yo ahora. La Brit Milá, ¿qué es? Es la restauración del órgano sexual para que todo lo que va a irrigar a este mundo, al mundo de Malhut, que es el mundo que estamos viviendo nosotros, sea restaurado, sea bendecido. Pero primero tiene que hacer ¿qué? Tiene que hacer Brit Milá, cortar el prepucio del pene, que esa es la marca o la alianza que hace ¿quién? Abraham con el Kadosh Baruj Hu. Esa es la alianza. La alianza no es circuncidar el corazón, para nada. El Creador es un ser de alianzas, de pactos. Y la alianza que hay, donde serán benditas todas las naciones, es que la simiente, la descendencia de Abraham, con la cual se hizo un pacto de cumplimiento, que es el pacto de las partes, esa descendencia tendrá también, no solamente a ser hallada sana, íntegra entre lo que piensa, habla y hace, sino también que tendrán Berit, que tendrán Brit Milá en su órgano sexual, que es lo que separa
a la simiente del serpiente, de la simiente del Creador. Entonces, dicho de otra manera, cuando la persona hace Brit Milá, lo que está haciendo es esto. Dice que Gesed va a pasar ¿a dónde? Es un acto en el cual a través del Berit, Gesed va a pasar ¿a dónde? Hasta Malhut. Pero la única manera de hacerlo es a través de ¿quién? De Yesod. Por eso dicen los cabalistas que Yesod es la puerta del cuerpo. ¿Cómo así que la puerta del cuerpo? Porque nosotros nos comunicamos externamente a través de la boca, pero solamente creamos. En el mundo espiritual creamos con la boca, pero también en el mundo físico solamente lo hacemos a través del órgano sexual. Y en ese sentido, el cuerpo, la puerta del cuerpo sería ¿qué? El órgano sexual, pero circuncidado. Y esta situación de coger a Gesed y pasarla hasta Malhut, forma la palabra Sedek. Y la palabra Sedek en hebreo es justicia. Está formada por 3 letras. La palabra Sedek está formada por las letras Sadik. Permítame, yo trato de hacerla aquí. La Dalet. Y la letra Kof. Estas 3 letras, Sedek, vale 194. En gematría el valor es 194. Vale 194 la palabra Sedek. Si yo sumo 1 más 9 más 4 me da 14 y sumo 4 más 1 más 4 me da 5 y 5 es la letra Hei. Y Hei, escuchen bien, es el ingreso a la tienda del encuentro. En la tienda del encuentro, para ingresar al lugar santo, nos encontramos con 5 columnas. 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso Yeshua decía: yo soy la puerta. Y además de eso, cuando muere Yeshua en el madero, ¿recuerdan ustedes? Cuando muere Yeshua en el madero es el que entra, dice que da el ingreso al lugar santo. Pero se rompe el velo en la fiesta de Pesach, que es presentado él como Cordero de Pesach, y se rompe el velo que separa al lugar santo del lugar santísimo. Los cabalistas dicen: el Berit te permite entrar a la tienda del encuentro. Tú haces parte del reino cuando haces Berit, cuando haces Brit Milá, haces parte del pueblo de Israel. Y por eso el Berit es importante, porque el Berit es el que trae la restauración que hubo que se dio en el caso cuando cuando Sara entregó a un vientre egipcio para que Abraham colocara su primera semilla. El Creador está a través de estas 10 plagas restaurando primero el derecho de la primogenitura, que ya no le correspondería ¿a quién? Al faraón, ¿verdad?, de someter a Israel, sino que ahora a través de estas plagas y de la muerte del primogénito del faraón y a través del Berit del pueblo de Israel que hace un pacto de restauración, entonces el pueblo de Israel es libre. ¿Libre de quién? De Egipto. ¿Libre de quién? Primero, de un derecho legal que tenían la comunidad que no es del pueblo de Israel. Las otras simientes que arrancaron con Adán y que terminan en este proceso ¿con quién? Con Israel. Número 1, primero está liberando ¿para qué? Para redimir al primogénito de Israel. Al primogénito que es Israel en este caso. Amén. Y número 2, está estableciendo la autoridad como Elohim, nuestro Abba, dentro de nosotros como pueblo delante de las demás naciones. Entonces la Parashá Bo, que es la que estamos estudiando hoy, nos habla de manera muy estrecha acerca de varias situaciones. Número 1, resumiendo,
El Creador está haciendo la redención del primogénito, que lo llama como Israel. Hemos entendido que el primogénito de Israel en el exilio es Efraín, que viene de las 12 tribus, es hijo de Joseph y que viene de madre egipcia. ¿Y qué es lo que está restaurando el Creador? La permanencia de Israel dentro de Misraim, porque hace mucho tiempo en el pasado, cuando vivían 10 años en Canaán, Sara entregó a Abraham en un vientre egipcio para que colocara su primera simiente. Simiente que no fue a dónde, que no fue a Egipto, porque la simiente que fue la de Isaac. Y en ese sentido es que el pueblo de Israel tiene que cumplir 400 años de esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. Por eso el Creador le dijo, tu simiente va a estar 400 años esclava de otra nación. Ahora bien, hemos aprendido que a través de las plagas es que fue la única manera en que el Creador destruyó los dioses del faraón, los dioses de Egipto. Cada una de las plagas representa uno de los dioses que fue destruido. Fue destruido el fundamento que tenía Egipto o que tenía el faraón y toda su cultura para ser los amos y señores de la tierra. Y que finaliza con las últimas 3 plagas, que son la langosta, la oscuridad y el primogénito. Y esas 3 plagas son las más fuertes porque tocan el interior del faraón. Tocan la manera de pensar, de sentir y de ser, el carácter del faraón, representado en 3 órganos del cuerpo, que son el cerebro, que son el corazón y el hígado. También vimos que el propósito del Creador es que nosotros seamos unidad con Él. Y por eso esta Parashá Bo representa el mundo dual en el cual estamos, para que nosotros nos preparemos y podamos ser asertivos y podamos empezar a generar los méritos en el mundo de la unidad. Y es el mundo de la unidad es cuando estamos solamente con el Creador, porque Él es uno. De esa manera es que se da la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Bien, hasta ahí, usted seguramente no es nada nuevo para usted. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Todas esas plagas y toda esa parte de la historia que les he comentado hoy. Número 1. Israel representa el alma del hombre. Egipto representa el cuerpo. Las plagas vienen sobre los órganos del cuerpo. Órganos sobre los cuales nosotros nos aferramos o que tienen una representación física pero también espiritual de nuestro carácter. Hablemos de uno concretamente. A ver, hablemos de los órganos sexuales en el hombre que representarían la Sefirá y Yesod, que es fundamento. Si yo tengo una mala manera de vivir, los hijos que yo tenga también vendrán con una mala manera de vivir. Por eso los hijos nuestros vienen a restaurarnos a nosotros mismos. Y es por eso que nuestros hijos heredan no solamente la parte genética física, sino también la genética espiritual de nuestros padres, nosotros ante nuestros padres y nuestros hijos de nosotros. Pero ellos sacan de manera especial la negatividad nuestra. Si usted tiene un error, ellos lo sacan 10 veces más, para que usted lo pueda notar. Y si usted no educa a su hijo o a su hija conforme la Torah, si usted no hace tevilá es, techubá, arrepentirse y cambiar de actitud, para que le enseñe a su hijo y a su hija también a cambiar su actitud. Si ellos no ven en usted, en nosotros como padres, no ven un cambio en nuestra vida, no crea que ellos la van a tener. Lo más curioso es que si nosotros no hacemos ese cambio, nuestros hijos tampoco van a cambiar y nuestros nietos van a ser peores que ellos.
Y esta tierra se va a inundar de mayor que degradación de moral. Ahora entiende por qué son las plagas. Porque hay hombres y mujeres promiscuos que tienen su esposa y tienen otras mujeres y buscan mujeres casadas o mujeres casadas que tienen relaciones o comprometidas con otros hombres aun cuando son casadas, y la Torá prohíbe la relación de mujeres casadas con hombres. Otro caso, Yeburá, por ejemplo, otra de las plagas. Y ahí se estableció la plaga de las ranas, ¿se acuerdan que lo vimos ahora? Yeburá, misericordia, cada uno de esas cualidades que nosotros tenemos, la manera como juzgamos a las personas. A veces tenemos misericordia, somos buenos con aquel que es bueno conmigo. Solamente es, no, yo soy bueno, me gusta ser bueno. Pero con aquel que le pueda retribuir. Y usted hace un favor a alguien y espera que ese también le retribuya con otro favor, y eso no es de la Torá. Hay gente que se fundamenta en lo que tiene, en lo que ha logrado tener, y para ellos sus dioses son su casa, la cuenta en el banco y el carro que tienen. Llaman exá, el éxito producto de mi esfuerzo. Y resulta que todo lo que usted tiene ha sido porque el Eterno se lo permite. Si no tuviera la vida, la salud, usted no tendría nada. No es dueño ni siquiera de la vida, porque usted no sabe si el otro día va a vivir o no. Y hay personas que, escuchen bien, aprovechan sus bienes y su posición social para afectar a otros. Y eso se da mucho en las empresas, cuando los dueños de las empresas subyugan a sus empleadas, inclusive para que accedan a sus peticiones bajas, inmorales incluso, para no pierdan su trabajo. Eso se da tanto en hombres como en mujeres. A veces en el hogar, el esposo que trabaja y la esposa que no trabaja, como dicen por ahí los muchachos, por debajean, dicen así, la tratan mal, no le dan el valor que tienen, porque trabajan y humillan a la esposa, porque no trabaja, y la tratan mal. Y hay algunos que la ofenden y la afectan psicológicamente. Tú no sirves para nada, tú no sé qué. Esos son sus dioses, los bienes materiales, el cartón que tengo. Creen que porque tienen un cartón, se llama Hot, entonces se sienten superiores a los demás. Y son sarcásticos cuando hablan con el otro. En eso se ha convertido nuestra sociedad, son los dioses que tiene la gente hoy día. Y eso es lo que hace de que usted se separe del Creador, ni siquiera piensa en el Creador. Hay gente que ni siquiera ora cuando se acuesta, ni da gracias por la vida del otro día, ni da gracias por la comida, porque creen que todo es producto de su habilidad y de su fuerza. Están inmiscuidos, su alma no ha florecido, su alma no ha despertado. Viven su vida solamente pensando en el bien material y en el ahora. Hay algunos que no piensan en el mañana, solamente en el ahora también. Están en Egipto, están sometidos por los faraones. Han creado sus propios dioses, su propia religión, sus propios fetiches. Toda la gente tiene una religión independiente. En una casa hay personas que tienen 3 o 4 religiones y todos van a la misma iglesia, a la misma comunidad, pero cada uno tiene su manera de pensar, tiene su religión aparte. El Creador no dejó religiones, dejó una Torá para que la estudiemos, para que saquemos los códigos de ella y aprendamos a vivir en nuestra propia vida. Podamos vivir como plenamente, podamos pasar del mundo Bet al mundo Aleph, a tener unidad con Él, pero solamente puedo tener unidad con Él cuando yo puedo vencer nuestros apetitos físicos, que el cuerpo no me domine, sino que yo domine el cuerpo. Hay gente que no baja de peso nunca. Yo tengo un caso, yo manejo comidas y todos los días escucho, yo quiero bajar de peso, yo no quiero comer tal cosa, no me dé sopa, no me dé arroz, no me no sé qué, carbohidratos. Y creen que el sobrepeso en sus cuerpos depende del almuerzo. Cuando en las noches comen de todo,
En las mañanas comen de todo, el fin de semana se desordenan, comen comida chatarra, etcétera, etcétera, pero culpan al almuerzo. Y así no es. No hay conciencia de comer bien. Y la Torá nos dice que debemos comer comida kosher. ¿Qué comida es buena? Y hay gente que está presa de la gula, del placer de comer. No importa lo que te haga de comer, a veces no sienten que se llenan nunca. Eso es otro Dios de las personas, que hay que tumbar para que su alma sea restaurada. Porque ¿quién es el faraón? Su ego. De los problemas que vienen, haga de cuenta que son las plagas. Para poder que usted levante su rostro hacia el Creador. El Creador quiere redimir su alma. Y aquí hay la última parte para finalizar, la diferencia entre lo uno y lo otro. La palabra hebrea para faraones se escribe así, paró. Míralo, aquí está. En hebreo se escribe paró. Pero esta misma palabra, la raíz de esta palabra es araf. Y la palabra araf es nuca o cerviz. Ahora sí, nuca o cerviz. ¿Qué es lo que el Creador quiere hacer si usted ama al Creador? Si usted busca al Creador, él lo único que quiere es doblar su cerviz. En hebreo no se dice nuca, se dice cerviz. Es quebrantar esta parte de acá. ¿Por qué? Porque lo que une la cabeza con el tronco, es decir, la parte mental con la parte emocional, es el cuello. Esa es la diferencia entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Sus emociones a veces lo dominan a usted y no le permiten pensar bien. Y eso es lo que lo aleja del Creador. ¿Qué es lo que aleja al hombre del Creador todos los días? Sus emociones, su manera de pensar, de emocionar. Un día está contento y habla del Creador, un día que está triste no habla ya del Creador. Ya no vuelve a la quejilá porque le corrigen las cosas. Y así la gente va deambulando de un lado para otro. Ahora entiende por qué Yeshua dijo lo que dijo. El reino de los cielos está en medio de vosotros. Entonces el Creador lo que quiere es, escuche bien, quebrantar la cerviz para que usted pueda pensar bien, para que usted pueda hablar bien, para que usted pueda vivir bien. Por eso, y que usted sea un hombre que, escuche bien, justo. Un hombre justo, y un hombre justo es el que piensa, habla y hace, es íntegro. Y es aquel que hace parte del reino de los cielos. Por eso en la Torá se habla de justo, el que hace la Torá. Y por eso Israel tenía que salir de Misraim, para estar en Ejad con el Creador, en unidad con el Creador, libre de todos sus ídolos y libre de la estrechez del mundo, de las cosas que hace el mundo. No estoy diciendo usted que no puede escuchar música, eso no es lo que dice la Torá. Es que viva su vida con integridad, pero haciendo la Torá. Que sea libre de sus propios faraones, de sus propios ídolos que lo someten. El Kadosh Baruj Hu quiere restaurarlo, redimirlo como primogénito, porque usted en el exilio, que es en donde estamos ahora, usted es primogénito de Israel, aun cuando nació de una madre que no es judía, así como los hijos de Yosef. Por eso la parashá se llama Bo, para que hagamos unidad con el Creador y para que destruyamos a través de estas plagas todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestro hígado, en nuestro carácter y nuestra manera de pensar. Que el Eterno le bendiga y le guarde,
y que usted pueda ser libre de los dioses que fundamentan su vida y que lo apartan y lo tienen esclavo, separado del Creador. Quiérala vino que usted pueda entender este mensaje y decida por sí mismo buscar del Creador, apartarse de aquellas cosas que lo separan de la vino, corregir aquellas situaciones que de acuerdo a la Torá usted está viviendo y haciendo que no corresponden con lo que el Creador ha establecido. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Mediador tenemos. Israel tuvo a Moshe. Siempre el pueblo de Israel tendrá un mediador. Porque las manos del Creador son nuestras manos, los pies del Creador son nuestros pies. Y en su momento Yeshua fue presentado como Corbán del Pesaj o Cordero de Pesaj. Ahora no hay excusa para que usted no cambie de actitud. Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga y le guarde.